Bueno, pues si quieren podemos ir arrancando la sesión de hoy y vamos viendo quiénes más se integran en el transcurso de los minutos. Un poco para darle entrada a esta sesión. No sé si Kiado y Oliver quieren darle la bienvenida oficial a quienes son nuestras personas invitadas antes de pasar a la presentación formal y su participación nada más. Como pues darles la bienvenida a esta sesión del sexto laboratorio de narrativas convocado por Consorcio Oaxaca y Surco. Bueno, pues gracias por aceptar la invitación. Ya vi que no contestas correos en tu Twitter, ¿qué es? Este, gracias, Rod, también por estar aquí, por aceptar la invitación, ¿no? Y a Eddie por hacer el esfuerzo por todo el cambio de horario, entonces seguramente ya es tarde para ti. Pues estamos aquí para compartir con ustedes esta sesión sobre activismo digital en lenguas indígenas. Hemos hablado de ciberactivismo y activismo este, feminista en la sesión pasada, ¿no? Y otras, tuvimos un módulo sobre el Internet y el Internet que queremos habitar. Y el segundo módulo se enfoca mucho más en activismo, ¿no? Esta es la segunda sesión sobre activismo digital en lenguas indígenas. Y tenemos una próxima sesión sobre humanidades digitales. Un poco vamos abordando esos temas también. Y luego empezamos con un tercer módulo que sería como apropiación de tecnología. Es como un poco va a ir cerrando también este laboratorio. El laboratorio es una cosa que iniciamos en 2014, creo, 15, con Nayeli, Oliver y yo ahí en un café se nos ocurrió eso. Pero creo que sí ha tenido como unos frutos, unas publicaciones. Ahí el primero fue sobre 2006. No, fue en 2016 entonces. Fue sobre 2006, el movimiento social en Oaxaca. Luego hubo sobre educación, trabajo, y luego hubo ya no me acuerdo, sobre varios temas hemos hecho este laboratorio, y principalmente se ha enfocado para narrar, escribir, se llama Laboratorio de Narrativas, para escribir sobre cómo nos relacionamos y cómo vemos el mundo a partir de nuestras narrativas. Entonces, este laboratorio es sobre cuidados digitales, cómo queremos también cuidarnos en este espacio, ¿no? Oliver, ¿quieres decir algo más? Bienvenidos, bienvenidas por estar aquí. Pues nada más, pues bienvenidas, bienvenidos a todos, ¿no? Y muchas gracias por acompañarnos en esta sesión sobre activismo digital y activismo activismo digital de lenguas indígenas, y creo que pues podemos arrancar, ¿no? Súper. Antes de pasar a la parte de las participaciones de nuestras personas invitadas, pues también queremos como hacer una revisión de la tarea. Bueno, básicamente este espacio de narrativas, como ya presentaba Kiado, es justo pues un espacio donde nos encontramos desde distintos perfiles también a compartir, a analizar, a dialogar y debatir sobre los temas que trata cada uno de los laboratorios, y en este caso pues hemos generado espacios para compartir mucho desde nuestras vivencias, nuestras relaciones e interacciones y nuestros activismos en el espacio digital. Justo la sesión pasada estuvimos hablando de qué es eso del ciberactivismo, y lo enfocamos un montón también como para entender esas violencias de género que de pronto se han trasladado y que muchas movilizaciones en lo digital pues se han dado para visibilizar estas violencias, ¿no? Y en la sesión de hoy pues queremos hablar de otro tipo de activismos o movimientos que se gestan en el espacio digital, pero justamente pues habíamos dejado la tarea para que quienes forman parte del laboratorio pudieran compartir cómo miran que ejercen este activismo, qué hacen o a través de qué redes o qué herramientas
o aplicaciones están identificando que realizan activismo o no en su vida digital, ¿no? La verdad es que recibimos muy pocas respuestas en la plataforma esta semana, entonces aprovecharé para hacer un llamado para que pues recordemos que además de estas sesiones de los lunes, que las 2 horas se nos van bastante volando, pues tenemos este espacio del Moodle para poder continuar con las discusiones y con la conversación. Entonces, pues el llamado estaría para que no dejen de pasar quienes no han contestado por ahí un poco para poder seguir profundizando en esta pregunta y conocer un poco más de lo que cada quien hace en sus redes o cómo se percibe que está haciendo un activismo a través de sus redes digitales. Y pues aquí aprovecharíamos también para si alguien quisiera compartir, quizá alguien que no contestó en la plataforma y ahora quisiera aprovechar el espacio para al cierre de la sesión pasada, que es cómo miro mi activismo en el de las redes digitales. ¿Alguien quisiera levantar la manita? Fabiola, adelante, te escuchamos. Buenas tardes. Bueno, yo estaba pensando en esta cuestión de cómo me visualizo o cómo influyo o cómo estoy, ¿no? Dentro del activismo digital, pero cuando decía la lectura, revisaba sobre activismo, clicktivismo y activismo en hashtag, y creo que pues en ninguna de las que yo había pensado poner entraba, ¿no? Porque al final de cuentas dice que stalkear o stalkivismo es nada más cuando tú te dedicas, ¿no? A dar me gusta o estar compartiendo alguna información y todo eso, ¿no? Entonces digo, pues no estoy haciendo activismo, simplemente estoy ahí, ¿no? Dando esta parte. Por eso es de que se me dificultó así como que escribir, digo, bueno, pero ¿qué escribo si no, siento que no tengo, pues, ¿no? Esta parte de este activismo digital. Yo creo que es más en la vía de los hechos, el participar en organizaciones o en organismos, ¿no? En este caso, pues, del magisterio, estar en algunas actividades que impulsan y algunos cursos, talleres y todo esto, ¿no? Que nos lleva en la cuestión de los recursos, del territorio, de la comunalidad y toda esta parte. Pero eso es como que más vivencial, pues no es dentro de lo digital. Bueno, yo creo que no he llegado a ese grado, ¿no? Nada más, gracias. Gracias, Fabiola. ¿Alguien más quiere compartir? Como si a lo mejor también esto como es válido que nos comparte Fabiola, ¿no? Que de pronto había la intención de contestar como la tarea, pero de pronto pues está esta duda de, híjole, ¿será que lo que yo hago en redes sociales es activismo o no es activismo? O nada más estoy ahí repartiendo corazoncitos a causas en temas que me interesan, ¿no? Firmamos comunicados, diría Oliver. Firmamos comunicados. No veo ninguna manita levantada, no sé si alguien más quiera compartir. Incluso puede ser algunas de las pocas personas que respondieron en la plataforma. Bueno, aplicaremos un poco la semiótica y el silencio. ¿Tú, Kiado, quieres decir algo? Igual si tienen las ideas que se estuvieron, quieren compartirlos, leyéndolos, yo creo que eso también sería una dinámica para compartir con las demás, ¿no? ¿Tú las tienes, Oliver? Eli. Yo lo
tengo la mano, sí, perdón. Es que acá se me traba el internet. A ver, voy a compartir el de Leti. ¿Está bien, Leti? Lo tengo aquí. Sí, Bueno, adelante. Leti, gracias. Bueno, pues ella nos dice que respecto a esta pregunta, comparte que desde hace 5 años forma parte de un colegio de profesores que trabajan en procesos de formación para docentes y a través de las redes sociales comparten en una página actividades dirigidas a los profesores y difunden acciones que los propios docentes desarrollan en sus escuelas. Eso último es para hacer notar el activismo que tienen las y los docentes a través de iniciativas propias. Y todo lo anterior les ha permitido vincular a profesores de la Ciudad de México, proporcionándoles herramientas para realizar acciones dentro de las escuelas, así como articular el trabajo entre instituciones para crear procesos de formación docente. Bueno, sí es un poco lo que nosotros encontramos como un medio, porque era difícil a veces lograr como encontrarnos con estos profesores y nos dimos cuenta que Facebook era una alternativa bastante buena para hacer llegar con ellos alguna información sobre cosas que ellos mismos hacían, ¿no? Entonces, a través de una página de Facebook que abrimos y que difundimos entre todos estos contactos, pues vimos como una opción que fue bastante viable, que tal vez desde la perspectiva de algunos miembros de este colegio era como muy informal, pero al final creo que el objetivo se cumplía, ¿no? Que era que los profesores se vincularan, se enteraran de cosas que estaban haciendo ellos mismos y en fin, ¿no? Como fue un poco el medio, porque aplicábamos mucho la antigüita de correos y correos, pero a estas alturas, cuando la gente recibe muchos correos, muchas veces no leen completamente o los pasan de largo. Y parece que una página de Facebook para nosotros fue viable por esto, porque, no sé, tuvo un impacto bien diferente, o sea, respecto a la respuesta de los profesores, ¿no? Pues Gracias, eso era lo que Leti. les compartí. Súper. Bueno, pues queda abierta la invitación a que por favor quienes no han escrito en la plataforma pues puedan seguir alimentando para que podamos pues conversar e incluso sí cuestionar un poco si lo que hacemos entra o no entra como activismo, o ya habrá también momentos para seguir dialogando sobre los alcances de esas acciones que miramos en promoción de derechos o de distintos movimientos sociales a través de lo digital, ¿no? Y un poco de eso vamos a seguir platicando hoy. Entonces le regreso la palabra a Kiado. Alejandra tiene levantada la mano. Alejandra, ¿quieres Ay, compartir? perdón, no vi. Gracias. Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Bueno, pues yo les quería compartir rápidamente que, o sea, yo me quedé pensando en que si lo que yo hago en redes es activismo, ¿no? O sea, un poco como decía nuestra compañera Fabiola, pues sí me dejó pensando que, o sea, soy activa en algunas redes que utilizo, que tampoco son muchas, pero, por ejemplo, una que uso es Facebook. Entonces trato de compartir como contenidos, digamos que sí tienen cierto posicionamiento político y, no sé, o sea, que eso trate de, no sé, de ampliar el panorama, de proponer, etcétera, ¿no? Pero no es contenido que yo cree. O sea, de repente comparto como videos o qué sé yo, no sé, o sea, películas, diferentes documentos, pensando en que van de acuerdo con ciertas posturas, con ciertas ideas y pensando que al compartirlo, pues sí puedan llegar a otras personas y, bueno, de alguna forma incidir en su vida o en su pensamiento, pero pues, o sea, después de leer como las lecturas que ustedes nos compartieron, pues creo que, híjole, pues no sé, tal vez yo no sé si yo hago activismo, si eso, si dar like y compartir es activismo, pues no lo sé, creo que no, pensaría
que quizá no lo es. Y bueno, eso es como más que una respuesta, ¿no? Es más bien una duda y es algo que yo pensé estos días. Gracias, Alejandra. Pues empezamos con participación de Eddie, para presentarnos las herramientas, ¿no? De Eddie, compartimos dos lecturas sobre lo que es activismo en lenguas indígenas, ¿no? Cómo se desarrolla un poquito, y otro también como ser indígena en la red, un poco como el tema que les dimos, y pues viendo también los tiempos desde donde tú estás, me gustaría empezar contigo y luego ir con Rodrigo y con Ta, ¿no? Para hablar principalmente sobre activismo, y contigo la parte de herramientas o caja de herramientas que se están preparando para hacer activismo digital un poquito más enfocado. Si nos cuentas un poco más de este tema. Gracias, Eddie. Bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Qué gusto ver personas conocidas, Oliver Quiado, Rodrigo Tajeo. Voy a compartir un poco de bueno, soy Eddie Ávila, soy director de Rising Voices y me conecto desde Cochabamba, Bolivia, esta noche. Y voy a compartir un poco sobre activismo digital en lenguas indígenas. Creo que algunos ya han escuchado esta historia muchas veces, pero para los que no conocen, voy a compartir mi pantalla. ¿Pueden ver? Sí. Bueno, para empezar, quisiera compartir una historia. En 2007, aquí en Bolivia. El Alto Bolivia es una ciudad que tiene casi 30 años. Tiene más de 1 millón de habitantes y un 95% son del pueblo Aymara, que muchos han migrado del altiplano a la ciudad. Entonces es una ciudad bastante joven y bastante conectado. Creo que es un contexto muy único en Bolivia, quizás en América Latina, de un pueblo que tiene muchos hablantes del Aymara o quizás hablantes que están aprendiendo, pero también está conectado a Internet. Y en 2007, en 2007, junto con unos amigos ahí en el Alto, hicimos varios talleres de blogs. Blogs son herramientas que eran como páginas web. O sea, antes que había redes sociales, Twitter, Facebook, había blogs donde personas podían crear su propia página y contar sus propias historias en sus propios términos. Y entonces, aquí el tiempo, El Alto era una ciudad que sí había conflictos. En 2003 había bastante enfrentamientos y había muchos muertos del ejército hacia el pueblo, pero muchas veces esa ciudad fue conocida por la ciudad del conflicto en los medios internacionales, nacionales, y junto con esos amigos decidimos crear este taller para que los mismos alteños pudieran contar sus propias historias, mostrar mucho más de los conflictos políticos. Entonces querían mostrar de la cultura, de su vida cotidiana, del teatro, del deporte, de la comida, o sea, cualquier cosa que querían contar era su propia página. Y luego había unos participantes de la Facultad de Lingüística de la Universidad Pública, y una participante vino y nos preguntó si podía hacer propio blog en Aymara. Y claro, obvio, era su propio espacio y podía contar sus propias historias en Aymara. Y creamos que ahí fue el primer blog en Aymara en Bolivia en 2007. Entonces, ella llamó a sus amigos, sus compañeras de su facultad para que también aprendan cómo utilizar esas herramientas para promocionar la lengua y cultura aymara. Y ahí se creó un grupo que se llama Hackearu. Y ahí se podía ver, o sea, eran estudiantes que quieren aprovechar para crear contenidos porque decían que no quisieran que la próxima generación encuentre el mismo vacío de contenido que nosotros hemos encontrado.
Entonces ellos tomaron en sus propias manos la iniciativa para crear blogs, trabajaron un poco en Wikipedia en Aymara, subieron videos, empezaron a traducir, localizar software libre y también, bueno, software privado como Facebook, pero empezaron a ese tipo de movimiento de poder tomar en sus propias manos para crear contenidos digitales y más que nada para enseñar a otros. Entonces creo que es el espíritu un poco del activismo digital, es hacer acciones concretas, pero también compartir su conocimiento y habilidades. Y luego, en una conferencia que hicimos aquí en Cochabamba, ellos presentaron su proyecto y había un amigo del pueblo Béciro y él escuchó, estaba sus ojos así bien abiertos, escuchando todo lo que estaban compartiendo y dijo, quiero hacer lo mismo para mi lengua Béciro. Y claro, hay diferentes contextos. Él vivía en Santa Cruz, es una ciudad grande, pero no había muchos hablantes de Béciro. Muchos estaban en su pueblo, en el oriente del país, pero no tenían la misma conectividad que tenía el Alto. Entonces, sí hay diferencias de contextos, pero el espíritu de querer hacer algo para su lengua, aprovechando las herramientas digitales, había. Entonces, vimos poco a poco más y más que existía más proyectos a nivel América Latina. Y en 2014, bueno, junto con Surco y la Biblioteca Juan de Córdoba, y también Rodrigo participó en este evento, ahí en la foto de abajo con las playeras rojas, convocamos una reunión, un encuentro bastante abierto, flexible, más que nada para crear un espacio de intercambio. Y me acuerdo que no sabíamos quiénes iba a responder a la convocatoria, pero al final creo que había unos 150 personas para unos 35 espacios. Pero más que nada era un espacio libre para compartir sus proyectos, para compartir los retos, pero más un encuentro de encuentro. Y me acuerdo que muchos dijeron que pensaba que era lo único que hacía esto. Entonces, creo que era algo muy interesante, algo pionero realmente, para crear ese espacio, para que se empiecen a crear redes. Y desde el 2014, o sea, creo que estamos en contacto con unos 60% más o menos de los participantes y siguen vinculados en diferentes redes virtuales, presenciales, y creo que esa fue la idea. Y pudimos replicar algo en Bolivia, en Perú, en Colombia, en Chile, Guatemala y también en Ecuador. Entonces, más que nada, era una forma de intercambiar experiencias y conocimientos. Y ahí es el adhesivo del encuentro, el 3 a 5 de octubre, o sea, cómo pasa el tiempo. Entonces empezamos a mapearlo un poco, los proyectos digitales, el activismo digital en un portal que se llama Activismo Lenguas, pero más que nada para visibilizar un poco los proyectos, pero que también las personas pueden aprender de sus conocimientos, experiencias. Creo que es lo más importante del activismo digital, es tener este espíritu de compartir y creo que en muchos casos personas nos escriben diciendo quiero hacer lo mismo, ¿cómo puedo hacerlo? Entonces se pueden dirigirlo a diferentes personas o proyectos para que puedan aprender cuál ha sido el proceso para crear ese proyecto. O sea, son proyectos de crear podcasts, o sea, usar audio, editar en programas como Audacity, subir videos. Ahora con Instagram y TikTok hay más y más formas de poder promocionar la lengua y que sea visible en la web. Y uno de los proyectos que tenemos en Activismo Lenguas es una cuenta de Twitter rotativo. Entonces, cada semana una persona diferente, una activista, puede, o sea, manejar la cuenta y contar su experiencia directamente. Entonces, no es necesario esperar que los medios vengan a cubrir su trabajo o esperar que
cualquier otra persona puede contar de su experiencia, sino hablar directamente al público. Y creo que más y más estamos viendo mucha interacción entre los que están manejando la cuenta y los seguidores. Estamos casi a 15,000 seguidores y creo que ha sido una experiencia para amplificar las voces directamente de los y las activistas. Y luego en 2016-17, como una campaña global, era como un reto, no concurso, pero más un reto para motivar a hablantes de una lengua indígena, lengua en peligro de extinción, o sea, lenguas de diferentes categorías para que puedan crear un meme en su propia lengua. Y creo que ahí fue algo un poco más divertido, un poco más accesible, o sea, no es necesario tener que escribir un texto largo, sino unas líneas y ser un poco más creativo para promocionar su lengua durante el Día Internacional de la Lengua Materna. Bueno, alrededor de estos 7 años trabajando, apoyando a comunidades y redes, todavía vemos muchos retos. Creo que el tema del acceso a Internet todavía es algo muy importante para considerar. Y hay retos lingüísticos, por ejemplo, aquí en Bolivia, la lengua de mi abuela, quechua. Hay varios opiniones sobre la forma correcta de escribir la lengua. Entonces hay algunos que dicen que hay que escribirlo 3 vocales, algunos con 5 vocales, y es un problema que viene desde que empezaron a tratar de escribirlo, porque sabemos que quechua fue una lengua oral, y creo que al tratar de escribirlo fue esa discusión o debate, y puede ser algo muy, muy fuerte. O sea, al momento que, bueno, estoy tratando de aprender quechua ya 10 años y a veces no sé cuál aprender. O sea, pregunto a alguna persona que no, esta forma es incorrecta, tienes que escribirla así. Y la otra persona dice lo contrario. Entonces es algo muy, se puede confundir uno para que puedan empezar a escribir su lengua. Entonces, cosas así. Pero lo más interesante es que hay muchas lenguas que quizás tienen el mismo contexto o problemas similares y que las activistas pueden compartir cómo están abordando estos desafíos. Y creo que este tipo de intercambio es muy importante. Oportunidades, bueno, sabemos que en 2022 inicia el diseño internacional de lenguas indígenas y una de las recomendaciones de la Declaración de Chapultepec, que fue elaborado en 2020, fue justamente eso, que hay una recomendación para la promoción de redes activistas y defensores digitales de la enseñanza, aprendizaje de lenguas indígenas, así como el intercambio de mejores prácticas relacionadas con el uso de tecnología. Entonces, creo que el concepto o la idea del activismo digital ya fue reconocido bueno, como parte de una campaña, una estrategia para preservar y promocionar las lenguas. O sea, casi, bueno, no decimos que el Internet y medios digitales son las soluciones mágicas, sino es una parte que incluye políticas públicas, enseñanza en colegios, investigación. O sea, hay muchas partes, pero creemos que el activismo digital puede ser una parte para que la lengua sea más visible, pero también para atraer a nuevas generaciones. Y creo que estamos simplemente viendo redes sociales como TikTok. Hay personas jóvenes que están compartiendo su lengua en formas muy creativas, y creo que algo que quizás no se vio hace 10, 20 años. Entonces creo que hay una oportunidad ahí para seguir apoyando y ver formas de apoyar estas redes. Y como parte de eso, Rising Voices estamos trabajando con la UNESCO
justamente para crear un recurso educativo para personas que hablan alguna lengua indígena a nivel mundial, que podían ver diferentes estrategias, tácticas, para que puedan elegir la estrategia más efectiva para su lengua. Entonces, como parte de eso, hicimos una consulta a nivel global para saber un poco los retos, las necesidades y también las aspiraciones de esas comunidades. Y más que nada, este recurso va a contener ejemplos de proyectos de diferentes estilos, diferentes formas de usar diferentes herramientas para que también sea como una inspiración a los que quieren empezar a utilizar estas herramientas. Y finalmente para terminar, o sea, creo que siempre tratamos de resaltar que el Internet, medios digitales solamente son herramientas digitales y queremos seguir apoyando a las personas que están haciendo el trabajo más importante y tratar de ver la forma de apoyar y que sea, en nuestro caso como Rising Voices, es conectar, visibilizar con el directorio que mencioné, con la campaña de Twitter, facilitar un espacio para que sus voces puedan ser amplificadas y también crear diferentes recursos en conjunto con las comunidades para que pedimos sus necesidades, para que tomamos en cuenta que esos recursos para las comunidades que queremos que puedan compartir cuáles son las cosas más importantes para su trabajo. Es mi contacto y muchas gracias por el tiempo. Gracias, Eddie, por recuperar toda esta historia, ¿no? De dónde surge todo el movimiento. Se puede decir movimiento ahora, porque en 2014 era todavía así, ¿qué es activismo? Estábamos en esto, como nombrarlo y todo eso. Cuando se hizo el primer hackathon con Rodrigo ahí en la biblioteca, ¿no? Y después de ahí ya se retoman esas cosas, pero creo que ahora ya se puede tener como una reflexión mucho más completa de lo que podemos hacer activismo digital en lenguas indígenas. Pues como dijo Eddie, él es director de Rising Voices, una versión que es una filial de Global Voices, podríamos decir, ¿no? Una versión mucho más global que está en todo el mundo y viene principalmente de bloggers, de blogueros, gente que escribe, ¿no? De páginas y sobre muchos temas. Los pueden seguir también como Global Voices, si quieren conocer mucho su trabajo. Y en muchas lenguas se están escribiendo de ellos, ¿no? En sus redes sociales, en su página. Y en Rising Voices también está más enfocado a español, ¿no? Y más proyectos de Latinoamérica que está coordinando Eddie, ¿no? Enlazando y visibilizando. Pues Eddie es uno de nuestros aliados también, en Surco y con Ta, también con Rodrigo y en los principios de todo este movimiento que hemos llamado activismo digital en lenguas indígenas, ¿no? Pues no sé si tienen preguntas para Rodrigo, si no podríamos ir como la segunda parte después de la presentación de Eddie, es una conversación con Rodrigo, con Ta, ¿no? Y con Eddie, principalmente si gustas quedarte, Eddie, porque tenemos los tiempos, ¿no? Entonces yo tengo 3 preguntas para hacer, para complementar y ir conversando un poquito más en esta parte, ¿no? Y bueno, tenemos estas preguntas y sería Eddie que nos va a moderar esta parte, ¿no? Para que podamos ir platicando. Entonces, ¿hay preguntas para Eddie o le damos la palabra a Eddie? Pues, ¿te parece, Eddie, si vamos a la parte de conversación y vamos platicando y adelante, Eddie? Muy bien.
Bueno, pues como bien dice Kiado, vamos a tener ahora una parte donde más bien va a ser como un conversatorio. Vamos a dedicar unos minutitos a esto y ya les vamos a ir diciendo como qué onda con los tiempos por acá para pues tener que cortar de pronto inspiraciones porque nos podríamos llevar muchas horas, pero tenemos hasta las 7 nomás, ¿no? Entonces, bueno, nos arrancamos así directo con las preguntas, Kiado. Muy bien. Bueno, entonces vamos a abrir ya micro directo para nuestras personas invitadas y pues ahí conforme vayan saliendo las participaciones, si quieren ir anotando como alguna pregunta que les va surgiendo, alguna duda que va quedando para después también poder integrarnos un poco a las charlas y hacer las preguntas que tengamos además de lo que va, de las que hemos preparado, ¿no? Entonces, pues estaríamos arrancándonos así, tal cual, para cada una de nuestras personas invitadas, de cómo es que llegaron a ser activistas digitales en lenguas indígenas. Si nos quieren compartir así un poco como Eddie también ya nos contó pues toda esta historia de cómo es que empezó el movimiento, dice que ahora. Entonces, ¿cómo iniciaron en este activismo digital en lenguas indígenas? Hola, buenas tardes a todas. Creo que son mayoría mujeres, no estoy segura. Yo ya estoy dudando con esto que dijeron de las lecturas que hicieron. Yo creo que voy a estar más en la categoría de las que dan solo like y retweet a muchas cosas. Yo formo parte del Colmix, que es un colectivo de personas mijes que estamos trabajando juntos desde hace 10 años más o menos. Y nos interesaba o nos interesa, nos sigue interesando trabajar cuestiones de investigación sobre temas mijes, ya sean de historia, de educación, de lengua. Principalmente 2 de las personas que integran el colectivo son lingüistas. Y desde que tuvimos acceso de alguna manera a las computadoras y después a internet, pues hemos utilizado, ¿no? como la lengua, aunque no de manera predominante. Y yo creo que eso es como importante para mostrar la transición, ¿no? Como que lo hacíamos casi de una forma como muy en el plano recreativo, de pronto una palabra, una frase, un hashtag, no sé, hubo un tiempo, hace un tiempo que, no sé, cuando salió todo este asunto de Ayotzinapa, del movimiento de Ayotzinapa, estuvimos haciendo también como carteles, también en Mije. A veces había tendencias donde se hacían conteos como por los 43 estudiantes y utilizábamos números en Mije, no sé, ese tipo de cosas que se fueron articulando. Pero yo creo que propiamente como identificarnos como parte de un proceso fue a partir de este evento que decía Eddie, de 2014, del Encuentro de Activismo Digital, donde pudimos identificarnos como parte de ciertos esfuerzos de otras personas que también estaban utilizando plataformas digitales para visibilizar su lengua en internet, ¿no? Entonces, como personas que estaban utilizando estas herramientas para poder llegar como a poner en otros soportes los contenidos que creaban, ¿no? Entonces, creo que a partir de identificar esos esfuerzos, esos procesos como parte de un movimiento de activismo, me parece que nos comenzamos a identificar y sobre todo también a conocer, y con esto le voy a dar la palabra a Rodrigo,
pues personas que venían haciendo algo muchísimo más sistemático un poco antes, ¿no? Como varios años antes, desde que empezaron a tener acceso a estas plataformas. Y me parece, y ahí yo, como desde ahí percibía también el trabajo Rodrigo, pues de una manera más, más política, ¿no? O sea, como más conscientes de la implicación de una localización, de un uso más, más allá de solamente usar un hashtag o publicar algo en Facebook o en Twitter. Bueno, gracias, Taheu. Bueno, buenas tardes, buenas noches, Eddie. Ha sido, bueno, es un gusto estar con ustedes. Gracias, Kiado, por la invitación. También a Oliver, ¿no? Surco siempre ha sido como uno de los grandes aliados en Oaxaca en promover este tipo de iniciativas, ¿no? Junto con Raven Voices. Y, bueno, sobre la pregunta, y un poco retomando lo que dijo Eddie, lo que dijo Taheu, el diferenciar, ¿no? Lo que es activismo, de darle likes o simplemente utilizar estas herramientas tecnológicas, pues es un poco complejo, ¿no? Nosotros, cuando iniciamos en el 2014, igual teníamos como duda o no teníamos muy claro, ¿no? Cuál era el papel de un activismo, un activista de lenguas indígenas, y sigue generando dudas, ¿no? Entonces sigue siendo un camino por explorar, y me parece que es como el gran, una de las grandes cosas, ¿no? Interesantes que tiene este movimiento, que tú, como no existe un camino, pues de cierta forma tú vas, ¿no? Labrando tu propio camino y vas generando tus propios conceptos. Sobre el origen, yo comencé en el 2007 y básicamente comencé porque en ese tiempo mi primera experiencia, ¿no? Con Internet fue bastante, un poco caótica. ¿Por qué? Porque solo había un navegador, ¿no? Alta Vista, y solo estaba en inglés, ¿no? Entonces, para personas que vivíamos en México y que hablamos una lengua indígena, pues era impensable, ¿no? Algún día, y sigue siendo impensable, que alguna de estas herramientas, alguna de estas plataformas, pues pudiera también, ¿no? Tener una versión, ¿no? de estas lenguas indígenas, desplazadas, minoritarias, dentro de estos sistemas, que al final de cuentas lo vimos como un sistema económico, ¿no? Un económico capitalista, ¿no? Que de cierta forma cuando se integra, pues quiere desplazar absolutamente todo. Entonces, en ese momento todo era en inglés, y si tú apenas hablabas o dominabas el español, pues iba a ser un poco complicado, ¿no? Integrarte a esas nuevas herramientas. Entonces, nació así, ¿no? Con la idea de abrir, ¿no? nuevos espacios, ¿no? Para lenguas indígenas, para visibilizarlas y para mostrar que son útiles, ¿no? Y no tienen que tener o pedirle nada ni al inglés ni al español, ¿no? Que así como las personas son iguales, ¿no? Las lenguas indígenas son iguales. Entonces nació con esa idea, ¿no? Mi propuesta era más esa idea de que si podías tener tu navegador Firefox en inglés, ¿no? Que también lo puedes tener en español o también lo puedes tener en zapoteco. Y fue uno de los primeros trabajos que hice, ¿no? La localización de Firefox en zapoteco, y afortunadamente ahora ya tenemos al menos 10 lenguas indígenas, ¿no? A nivel de Latinoamérica en esa plataforma, ¿no? El Triqui con Misael me parece que es uno de los ejemplos más importantes, ¿no? Que hay que recalcar, o el Cachiquel, ¿no? de Guatemala, ¿no? Entonces, cuando ustedes bajen la versión de Firefox en zapoteco, tienen la libertad, ¿no? De elegirlo en inglés, en español, en cachiquel o en triqui. Entonces, esa era como una de las apuestas, ¿no? que me impulsaron a meterme un poco en esto. Que todas las lenguas, ¿no? Que tengan su espacio dentro de estas herramientas, y que las personas que quieran utilizarlos, pues que tengan esa oportunidad, ¿no? O sea, que no exista, ¿no? Esta idea de que el inglés es mejor, el español es mejor, ¿no? Simplemente que todas las lenguas son iguales y todas las lenguas son útiles. Y a través de todo de este tiempo, pues mi trabajo ha sido un poco eso, ¿no? De mostrar, ¿no? Que las lenguas se pueden incorporar en cualquier espacio digital, sean teléfonos móviles, sean las versiones de escritorio, blogs, programas informáticos, ¿no? La intención es mostrar precisamente eso, ¿no? De hacer ese cambio, de que todos los programas, o sea, tienen en un momento, pues tienen que ser multilingües, que te deben de permitir hacer ese cambio. El software privativo, pues de cierta forma no estoy de acuerdo mucho con él, ni estas redes sociales como Facebook, ¿no? Como Twitter, donde de cierta forma tú solo eres un simple usuario, utilizas una plataforma
tienen unos términos y condiciones que atentan contra tu privacidad, ¿no? Y sobre todo, pues que simplemente no los puedes, es de alguien, no lo puedes manipular, no puedes ponerlo, por ejemplo, en zapoteco, ¿no? Entonces, de ahí también nace la idea de que un gran aliado, ¿no?, del activismo digital, pues es el software libre. Entonces, el software libre te permite modificar, crear, reproducir, ¿no?, utilizar el sistema, estos sistemas, solo teniendo el código fuente. Ya con el código fuente, pues tú puedes hacer de cierta forma lo que quieras, ¿no? Entonces, para concluir, yo considero, ¿no?, que el activismo debe estar vinculado de cierta forma a cuestión de cambio y combatir, ¿no?, un tipo de violencia. En este caso, pues ha sido la violencia simbólica contra las lenguas indígenas, ¿no?, que han siempre sido minorizadas y les han dicho que no tienen escritura, que no pueden aparecer en internet, que no pueden aparecer en la televisión, ¿no? Entonces, desde el inicio, pues mi lucha ha sido eso, ¿no? Mostrar las grandes ventajas, ¿no?, o posibilidades de las lenguas indígenas en cualquier medio. Y justo ahora, ¿no?, ya dejé un poco la localización y ahora estoy un poco con la poesía experimental, pero bajo esa misma lógica, ¿no?, de que ahora mi percepción es que las lenguas indígenas en la literatura están vistas más como esta parte de folclore, ¿no? Y al final de cuentas, cuando tú lees, pues recurres otra vez al español, ¿no? Entonces, si tú no hablas de esa variante en zapoteco, por ejemplo, al final la literatura que está disponible es la literatura en español, ¿no? Entonces, mi idea es mostrar ahora una nueva forma, ¿no?, impulsar una nueva forma de que no requieras ir al español, ¿no?, para mostrar, pues, la literatura, ¿no?, que hay detrás en la escritura o en los sonidos de las lenguas indígenas, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias a Rodrigo y a Tajeu. Eddie, ¿quisieras agregar algo a esta conversación que se ha abierto? Creo que no, creo que más que nada, creo que hemos escuchado de realmente dos personas que admiro mucho aquí en su trabajo y creo que es una de las razones que tratamos de apoyar y hacer algo y apoyar a personas como Tajeu y Rodrigo y siempre ha sido como personas referentes en ese movimiento, entonces creo que prefiero escuchar a ellos. Pero más, Gracias. quizás para hacer una cosa más, creo que como mencioné en mi presentación del grupo Hackearo, en 2007, 2008, eran jóvenes estudiantes universitarios y creo que después de 14 años muchos tienen familias, tienen trabajos y creo que es la importancia de crear nuevas generaciones de activistas para que no sea el trabajo encima de los hombros de unas pocas personas, sino que sea entre muchas personas más. Entonces creo que la idea es seguir apoyando a nuevas personas para que los pioneros que han venido antes puedan descansar o tener ayuda, ¿no? Que no sea solamente responsabilidad de una persona, sino entre muchos. Y creo que estamos viendo eso en muchas lenguas, pero quizás no en todas. Muchas gracias. ¿Alguien más tendría que agregar a este primer bloque o nos vamos a la segunda pregunta? Vale, les voy a lanzar entonces la segunda pregunta que un poco ya nos han dejado ver en sus presentaciones, la respuesta, pero sí la queremos lanzar como tal para que podamos reflexionar en torno a esto y pues a partir de sus experiencias y motivaciones también diría yo, ¿no? Para ustedes, ¿cuál sería la importancia de las lenguas indígenas en el Internet? ¿Quién quiere empezar? Eres yo, Tajeu, ¿ya empezaste? Vale, empezamos contigo, Rodrigo, y después, si Tajeu y Eddie quieren agregar algo. Sí, adelante, yo creo Rodrigo. que es básicamente porque es un derecho, ¿no? Es un derecho para todos nosotros, ¿no? Los que hablamos alguna lengua indígena, pues expresarnos, ¿no?
Hay muchas leyes que nos invitan, ¿no?, a que incluso el servicio público no debe ser ofrecido en nuestras lenguas indígenas, ¿no? Es un derecho fundamental, ¿no?, de las personas, incluso de recibir una educación en su propia lengua, de recibir o acceder a los servicios de salud en su propia lengua, ¿no? Internet, de cierta forma, también se ha convertido, el acceso a Internet se ha convertido en un derecho humano, un derecho a la comunicación, y es fundamental que también se pueda dar en nuestra lengua. Entonces, me parece que es ese punto, ¿no? La pandemia también nos ha demostrado que el uso del Internet va a ser una de las cuestiones que vamos a tener adelante, ¿no? O sea, teletrabajo, utilización de estos medios audiovisuales para servicios. Bien, no me imagino ahora, ¿no?, que dejemos de lado el Internet, ¿no?, para todos estos servicios públicos, ¿no? Y es fundamental, pues, que también aparezcan, ¿no?, las lenguas indígenas. Entonces, México es un país con 68 pueblos indígenas, ¿no? Bueno, de acuerdo con las estadísticas, ¿no?, y el pueblo afromexicano. Y necesitamos que todos los servicios públicos, ¿no?, todos los servicios de comunicación, pues que tengan este rostro, ¿no?, que reflejen esas 39 personas, 39 pueblos, ¿no? Y es fundamental, ¿no?, pues que seguimos trabajando o impulsando, exigiendo de cierta forma que estas lenguas pues aparezcan en Internet en en todas tus formas, no solo en la parte de escritura, ¿no?, sino en la parte audiovisual, ¿no?, que es lo que me parece que es más importante. Hay que impulsar más la parte del uso oral de las lenguas, las tecnologías estas tecnologías te lo permiten, ¿no? Entonces no hay que estancarse en uno solo, y espero haber respondido tu pregunta. Gracias, Rodrigo. ¿Quién quiere? Adelante. Yo creo que ya, o sea, justo lo que dice Rodrigo es un derecho, y algo que también hemos, como en la narrativa de lo que hemos insistido, es también como, ni siquiera deberíamos plantearnos esa pregunta, ¿no? Como de ¿por qué es importante? Es porque alguien habla esa lengua y debería ser fundamental que esté en todos los espacios que esa persona tenga acceso, ¿no? Y la otra parte, y yo creo que es un poco también retomando la parte anterior, ligándola con esta, y espero no adelantarme a la pregunta que tengan más adelante, que es que, o sea, el hecho de que una lengua esté en Internet, o sea, que tenga presencia en Internet, tampoco garantiza nada, ¿no? Ahorita Eddie lo que decía de las nuevas generaciones es como de, sí, ojalá que haya nuevas generaciones involucrándose, o sea, como incluso en el colectivo en el que estamos decimos, necesitamos gente joven, porque hace 10 años nosotros pensábamos que éramos un colectivo de jóvenes y ahorita ya estamos más bien adultillos, bastante ya cercanos a otra etapa, y decimos, necesitamos involucrar a personas jóvenes, y la realidad que estamos viendo es que cada vez menos jóvenes hablan la lengua, o por lo menos que cada vez menos jóvenes hablan la lengua de una manera fluida. O sea, ya no tuvieron oportunidad muchos, ahorita chavitos que terminaron la prepa, que ahorita están en la universidad, de aprender mije como primera lengua, porque ya les tocó una generación de papás que decidieron enseñarles español, y que ya podían sostener la enseñanza del español porque tenían medios de comunicación, porque tenían la escuela, a diferencia tal vez de otras generaciones que tal vez lo hicieron también, o sea, que tuvieron la intención de que sus hijos, hijas aprendieran solo español, pero que el entorno todavía era bastante monolingüe, y que afortunadamente eso hizo que todavía fuéramos bilingües, ¿no? Entonces, creo que eso también, o sea, es importante estar ahí en estos espacios, porque esos son los espacios donde están las nuevas generaciones, o sea, están descargando TikTok en los teléfonos porque pues cada vez hay más acceso a eso, y también está esta otra parte que pues todavía no tiene, pero que eventualmente esperaríamos que tengan, porque se está, pues no sé, reduciendo la brecha de conectividad. Y la otra parte también que tiene que ver con esta conexión con la realidad es que es importante que las lenguas estén en Internet o en plataformas digitales, y que sean parte de un proceso más amplio, porque al final, como decían ya los compas, pues eso va a ser una herramienta, va a ser una plataforma,
pero y también va como mucho en esta narrativa. Seguramente ustedes han visto notas de periódico que dicen, esta aplicación va a rescatar lenguas indígenas, o lanzaron una aplicación para salvar las lenguas indígenas, o apenas estaban publicando una nota sobre un libro que decía, y esto es para salvar la lengua, y es como de, un libro no va a salvar una lengua, una aplicación no va a salvar una lengua. O sea, es como ir pensando en que todas estas herramientas son parte de todo un proceso, y entonces que siempre se esperaría o esperamos que el trabajo que se hace de manera individual, de manera colectiva, en espacios como los espacios digitales, pues que estén articulados con una realidad en donde realmente haya un impacto hacia los hablantes, porque de pronto pues uno publica y uno comparte, y si nos ponemos a ver quién te retuitea o quién está siguiendo una cuenta, pues resulta que son muchos antropólogos y muchas personas que trabajan en organizaciones de la sociedad civil, y mira qué bonitos los indígenas que están tuiteando en su lengua, pero entonces hay que plantearnos hacia qué estamos dirigiendo todos esos contenidos. Y entonces, o sea, como sí tener muy claro que nos va a exigir un doble, un triple de esfuerzo, llegar realmente a una población, si ese es nuestro interés, ¿no? Que es también parte de todo este asunto de ser parte de un movimiento de activismo, pues también tendría que traer consigo este compromiso de que no es solo pose o no es solo moda, sino que realmente es un compromiso por la dignidad, por la vida, por el sostenimiento de la lengua. Y como ya ha dicho Yasnaya, que tal vez varios aquí ya la han leído, pues que la lengua no es un asunto solo cultural, o no es un asunto solamente como de discursos bonitos o de poemas, sino que es una herramienta de vida para la defensa del territorio, para la defensa de la vida, ¿no? Entonces, como ver por ahí todo este movimiento, ¿no? Muchas gracias, Quizás Sergio. para finalizar nomás, estoy de acuerdo, creo que cuando se empezó hablando de este tema de activismo digital, creo que no se usó tanto el término derechos, pero creo que más y más se está viendo la vinculación. Y aunque se parece que si está un joven utilizando TikTok, hablando su lengua, quizás no están pensando en el tema que estoy ejerciendo mi derecho, pero por cierta forma que sí, está aportando eso. Y creo que lo que tratamos de hacer en Rising Voices es que sean las comunidades, los hablantes que optan por ser eso, o sea, que nadie debería sentir que deberían hacer activismo digital, o sea, que tu lengua debería estar en internet, porque sabemos que hay muchos retos, muchas comunidades tienen muchos retos, y quizás no sea su prioridad empezar activismo digital, pero que sea algo que se opta por hacer. Y creo que vimos un poco, bueno, trabajamos con Rodrigo en un proyecto de investigación viendo un poco el tema de Wikipedia en lenguas indígenas. Y creo que lo que encontró Rodrigo es que la mayoría de Wikipedias en lenguas indígenas en América Latina fue creado por no hablantes o no nativo hablantes, quizás. Y eso creo que manda un mensaje muy al revés, que lo ideal sería que las comunidades eligen cómo y en qué espacios empiezan a utilizar su lengua. Y finalmente creo que el tema de impacto es algo que quizás no se ha logrado definir bien cómo medir un impacto del activismo digital. Sabemos que es mucho más allá que los likes, que los me gusta, que seguidores, sino si realmente está cumpliendo con el objetivo. Si el objetivo es que simplemente hay más contenidos, sí se puede medir, pero si es objetivo más global, es atraer a más hablantes, es difícil medir eso. Hay muchos factores que influyen eso. Pero estoy de acuerdo con lo que compartieron Rodrigo y Sergio.
Perfecto, muchas gracias. Kiado, ¿quieres agregar algo? Solo escuchando a Tyron se me ocurrió una pregunta. Bueno, escuchando a Tyron, digo, o sea, que es preocupante lo que muestra, ¿no? La realidad que hay una generación de padres que procuraron que sus hijos hablen español, ¿no? Y entre ellos soy yo, por ejemplo, ¿no? Cuando me puedo involucrar que mi hijo pueda hablar zapoteco del mismo, pero no hablo zapoteco de la sierra, por ejemplo, ¿no? O sea, es una cosa que pasa en la gente así, ¿no? Y puede entender el zapoteco de la sierra, pero no puede comunicarse, ¿no? Entonces me surge esta pregunta de si conocen, ¿cómo la leerlo? Porque en la pantalla ahorita si conocen estrategias digitales para la enseñanza de la lengua indígena como una segunda lengua. Porque también sería como, o sea, esa es una pregunta que tengo, ¿no? O sea, porque también que es parte del ecosistema en el que estamos platicando y hablando. Bueno, yo te voy a... creo que Eddie ya se va, se está despidiendo. Entonces, saludos a tus hijas, Eddie. Saludos, Eddie, gracias. Gracias. Perdón, muchas gracias. Hasta Felicidades por el luego. trabajo y hablamos pronto. Gracias. Luego, Eddie. Bye. Como una, o sea, un Duolingo en Mije o un Duolingo en zapoteco, que sería como una herramienta, o sea, más que una estrategia, como una herramienta para aprender una lengua como segundo idioma. Yo no sé, o sea, se supone que están localizando a algún idioma maya, Duolingo, pero fuera de eso, todavía yo no conozco en México que haya una herramienta completa donde que tú puedas utilizar. Pero creo que sí ha de haber, o sea, hay que preguntarle a las mayas, y el otro día estaba escuchando a esta Yasmín Novelo, que justo estaba compartiendo la experiencia de qué es lo que ahorita le está faltando para enseñarle maya a su hija, ¿no? Como ahorita que está en un proceso de crianza, de que le faltan más canciones, más videos, porque al final es ahorita lo que los niños están teniendo, llamándoles la atención más, ¿no? Y por el lado Mije, algo que ahorita estamos haciendo, o sea, estamos en un proceso, y es justo, yo creo que por eso es que yo menciono como mucho esta vinculación. Nosotros estamos trabajando con este proceso de la CEBILEM, que es un proceso de ya 40 años que hay en la región Mije, y que hemos retomado mucho de lo que hemos aprendido en ese proceso para poder crear materiales, desde asuntos de la escritura. Ya decía Eddie, hay muchos problemas cuando la gente quiere escribir y luego que no es así, que luego sí, que luego te lo cambian. Y entonces, en ese sentido, pues para nosotros inscribirnos en toda esta tradición de la CEBILEM ha sido muy importante porque no hemos tenido ese problema, o sea, no empezamos de cero. Entonces, eso también es como muy importante cuando trabajas con lenguas. Y estamos ahorita teniendo un seminario que estamos utilizando Zoom, o sea, como una plataforma digital, para reunirnos cada mes en un seminario de didáctica de enseñanza de la lengua Mije. Y entonces tenemos personas que enseñan Mije como segunda lengua principalmente, y la idea de este seminario, que va a durar, no sé, un año y medio, es poder tener un método un poco más socializado, más común, de lecciones para enseñarle lectoescritura a personas que ya hablan, pero también para tener un esbozo de un método de enseñanza como segunda lengua del Mije, para personas que pueden o no ser Mijes, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de cuestiones es muy importante tenerlas, porque ahí mismo tú puedes ir haciendo en la planeación de tu lección como qué recursos necesitas. Entonces, tal vez vas a necesitar un video, tal vez vas a necesitar unos ejercicios en Tux Typing, o sea, unos ejercicios para, no sé, en la parte de navegar con Firefox o cuestiones así que pueden complementar, ¿no? Y ahorita me estoy acordando de la página de Luis Balbuena, que es un compa Mije de Tlahui, que también forma parte del Colmix, que tiene muchas aplicaciones interactivas
en su página, que es tlahuitoltepec.com, donde puedes ir aprendiendo números, parentesco, nombres de los pueblos, fechas, y cosas que te pueden ir ayudando siempre que tengas como una secuencia didáctica que te esté apoyando para aprender esa lengua, ¿no? Entonces yo creo que no, como tal, una sola herramienta, una sola plataforma por ahora no nos va a resolver eso, pero creo que si vamos pensando de una manera como más articulada qué necesitamos, ir planeando justo estas lecciones en las lenguas que se puedan, podemos ir también como aprovechando mejor los esfuerzos de diferentes personas que quieren hacer materiales, que quieren crear más contenido para poder enseñar sus lenguas como segunda lengua o para la lectoescritura, ¿no? Y claro, esperamos que idealmente después haya mucho más material para alfabetizar, que sería que las generaciones que ahorita están naciendo o que van a nacer o que tienen un año, cuando empiecen a hablar, la lengua en la que sean alfabetizados sea mije y que tengan todos los recursos que ahorita podrían tener en español, como libros, videos, canciones y todo lo que ahorita un niño tiene en español, que lo pudieran tener en mije para que tengan todo este input, ¿no? Permanente. Y claro, aparte de estar en un entorno donde las personas que les rodeen hablen la lengua, ¿no? Bueno, sigo yo, ¿sí, no? Bueno, me parece que el tema es muy complejo. Muy bien. Entonces, Ay, se me congeló todo el mundo, no sé si fue mi internet. no, yo sí te Hola. escucho. Sí, sí se escucha. Ah, ok. Bueno, tú, Rodrigo, ¿quieres agregar algo a esta pregunta que emergentemente le surgió a Kiado? Sí, bueno, rápidamente concuerdo con la segunda participación de Tajeu, ¿no? So, este es un proceso mucho más amplio, es más complejo, ¿no? De lo que pudiera no responderse nada más con herramientas. Me parece que las lenguas indígenas han sido totalmente discriminadas, ¿no? Y eso ha sido como el primer factor que impide pues que las personas, ¿no? Incluso, ¿no? Hijos o hijas de hablantes indígenas pues, quisieran aprender, ¿no? Esta lengua como una segunda lengua, ¿no? Me parece también que no es una responsabilidad o culpa de los padres, ¿no? Me parece que igual no es esta parte política, institucional, ¿no? Que desde que naces te dice, ¿no? Que tu lengua no es importante, incluso que tú no eres importante, ¿no? Que eres alguien como de segunda clase, ¿no? Y entre más rápido te asimiles, ¿no? Al pueblo mexicano, al pueblo español mexicano, pues tendrías menos problemas, ¿no? Entonces, concluyo con eso. Me parece que herramientas para cuestiones individuales sí las hay, ¿no? Pero que el problema es mucho más complejo y el punto estaría en que realmente tuviéramos una educación bilingüe. No sé si Tajeo o Yasnaya en algún tiempo atrás habían comentado, o alguna otra persona, de que era más fácil, ¿no? Que la escuela básica no se le enseñaran la lengua indígena y del español, pues eso lo aprende después, ¿no? O sea, todos en el contacto con el resto de las personas, entonces el español tendría que ser la segunda lengua, ¿no? Si la educación bilingüe pues realmente fuera real, ¿no? Entonces yo me inclinaría más por eso, ¿no? O sea, que las políticas públicas tienen que jugar su papel y las herramientas podrían ayudar, ¿no? Podrían ayudar, pero no resolverían el problema. Gracias. Gracias a ti, Rodrigo. ¿Queda algo más que quieras agregar o pasamos a la tercera pregunta de este bloque? Muy bien. Bueno, pues ahora sí, como en cara a esta discriminación que reconocemos y a la complejidad, ¿no? También como cuando decimos cómo se haría un activismo digital en lenguas indígenas y que sería pues muy complejo más allá de lo que se pueda pensar en herramientas que promuevan cierto aprendizaje de alguna lengua, ¿no? ¿Cuál sería entonces para ustedes la justicia lingüística y cómo se podría lograr?
viajamos en el tiempo. O sea, creo que eso es una pregunta bien difícil, compleja y a la vez muy sencilla, ¿no? O sea, es como de esto que ya dijo Rodrigo. Es un asunto sistémico, ¿no? O sea, es como de no va a cambiar ni por una tendencia en Twitter, ni por tener 100 aplicaciones. O sea, digamos que la justicia lingüística pues se está construyendo con todos los activismos, ¿no? Trabajo de CPADET, el trabajo de organizaciones que están trabajando en diversos aspectos, gente que está trabajando en el sector salud. O sea, estamos como en una situación de desventaja absoluta, como tratando de que las lenguas no se mueran literalmente, o sea, es una guerra de supervivencia, porque toda la estructura, tanto del Estado, del capital, pues está minimizándolas todo el tiempo, porque no funcionan para esa producción, ¿no? Entonces, así como los movimientos de defensa del territorio, en contra de la minería, en contra del fracking, es como decir, bueno, ¿cómo tendríamos justicia climática? ¿Cómo tendríamos justicia territorial y todo eso? Entonces sí se me hace como que es algo bastante pues, lejano tal vez, pero siempre es un horizonte, ¿no? Al final, lo que decíamos, esperamos todavía, tal vez ya no nos va a tocar a nosotros, lo más seguro es que no nos toque, pero justo eso, que haya una generación de mijes, en mi caso, o sea, de mijes o de zapotecos, que puedan crecer y que a los papás no les dé miedo, o sea, justamente porque les da miedo y cuando tú quieres a alguien, quieres que no le pase nada. Entonces, si no quieres que maltraten, que discriminen a tus hijos, pues no vas a enseñarles eso que a ti te enseñaron que va a hacer que los discriminen. Entonces esperamos que haya una generación de padres, de madres que naturalmente, amorosamente vayan a poder hablarles a sus hijos en Mije y que esos niños van a poder crecer en un entorno en donde sea una lengua tan válida como el chino, como el japonés, como el coreano, que tal vez así como ahorita hay mucha generación joven de mi pueblo siendo fans de los BTS y de los doramas coreanos y no sé qué, pues haya en ese tiempo telenovelas mijes donde el protagonista sea Condoy y no sé qué, y las guerras y o lo que sea que quieran que estén creando, que haya mangas en mije, que haya un mije futurismo, lo que sea, o sea, pero que sea un mundo en donde eso sea posible y que no se tengan que preguntar de ¿le enseño mije o no le enseño mije? O si aprende mije ya no va a aprender otra lengua y todo eso. Entonces, creo que sí estamos un poco lejos de eso, pero creo que todo el trabajo, todos los espacios de reflexión en donde esto se cuestione, pues están abonando un poco a eso. Y al final que yo me reía mucho de algo que dijo un compa de Campeche, pero era un compa maya en un Mérida, evento, ¿no? de Mérida, que decía, no, pues es que el activismo pues lo tienes que hacer con tus hijos, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues ten hijos. Y en ese momento a mí me daba un poco de risa, pero después empiezas a pensar de, claro, nosotros estamos discursando de, sí, las lenguas y la importancia y no sé qué, y luego nos han dicho, bueno, pero cuando tengas a tus hijos, pues ya les enseñas, ¿no? Así, cuando tengas a tus hijos, pues ya tú les dices. Y claro, ninguna persona te va a decir así, ten a mi hijo que está aprendiendo a hablar para que puedas practicar eso que estás discursando, ¿no? Entonces, al final, el cambio va a venir con las hijas de Rodrigo, con los hijos de Kiado, con mis hijos hipotéticos. Entonces, esperamos que cada persona que ahorita se está ideologizando, está politizando el uso de su lengua, vaya a ser posible esa justicia lingüística, ¿no? Entonces, no hay una respuesta a esa pregunta, pero eso sería lo que yo podría comentar.
Muchas gracias. Sí, aquí a veces no nos vamos con respuestas, nos vamos con más cuestionamientos, entonces lo rico es como poder escucharlos y compartir, ¿no? Rodrigo, ¿tú quieres agregar algo? Sí, concuerdo completamente con Tajeo, ¿no? El problema es mucho más complejo, ¿no? Hay que recordar también que justicia para pueblos indígenas nunca ha habido, ¿no? Entonces, si nunca hemos tenido justicia, pues tampoco en cosas probablemente fundamentales, como es el derecho a la tierra, el derecho a la vida, ¿no? Pensar que el pueblo mexicano pues nos ofrezca justicia en lingüística, yo creo que sí es como un poco soñar un poco, ¿no? Lo que sí estoy convencido es que cada uno de nosotros, ¿no? Como personas y como activistas podemos luchar, ¿no? Por nuestros derechos y hacer visible, ¿no? Esa lucha. Entonces, lamentablemente, de nuestra trinchera es como siempre vamos a estar ahí, ¿no? Poniendo el punto ahí de que debe haber justicia con las lenguas indígenas. Bueno, yo tengo mucha esperanza, ¿no? Que las cosas cambien, pero lamentablemente esta esperanza pues también tiene que tener mucho con las desapariciones, ¿no? Entonces la historia también nos ha enseñado que la justicia, bueno, cuando viene la justicia, primero ha tenido que pasar por muchas muertes, muchos decesos, ¿no? Entonces yo considero que de las 68 variantes que tienen las lenguas indígenas, ¿no? De las 68 que tiene el zapoteco, para que una sobreviva y tenga esa justicia, las otras 67 tendrían que desaparecer, ¿no? Entonces me parece que probablemente ese es el camino, ¿no? De que una de las variantes más fuertes, ¿no? El zapoteco sea la que en 10, 20 años realmente perdure, permanezca, que tenga todos los elementos para que pueda ser tomado como una lengua de segunda, como segunda enseñanza, ¿no? Pero el resto sí tendría que desaparecer, ¿no? Entonces me parece que, o lamentablemente, solo así, ¿no? Las personas y la sociedad se da cuenta de lo valioso, ¿no? Que son las lenguas y me parece que podría, ¿no? Que tendría que suceder eso, ¿no? Para que si quisiéramos hacer las cosas más rápido y lograr salvar, pues tendríamos que salvar una a costa de las demás, ¿no? Qué fuerte. Qué fuerte. Pues nos quedan unos minutitos para esta sección. Kiado, Oliver, ¿quieren agregar algo un poco en torno a las reflexiones que han salido antes de darle espacio a que quienes participan en el laboratorio puedan hacer preguntas? Yo hablé de la Oliver. Pues creo que a lo mejor, bueno, pues nada más repetir lo que ya dijeron, ¿no? O sea, creo que el asunto de las lenguas, ¿no? Es un asunto político, es de todo el contexto, ¿no? En torno, ¿no? Y no, creo que es muy difícil, digamos, individualmente o a nivel del hogar hacer algo ahí con un impacto más allá, ¿no? O sea, y esa también, tendencia también de los padres de tratar de adivinar cuál es la lengua del futuro, ¿no? Y aventar a sus hijos ahí también es muy entendible, ¿no? O sea, yo cuando viví en Estados Unidos, ¿no? Ahí en Kentucky había una escuela primaria que era bilingüe, inglés y español, ¿no? Y era muy interesante el experimento porque sí salieron así bilingües los chavos, las chavas, ¿no? Porque sí les daban clases de matemáticas en español, ¿no? Había una maestra colombiana y nada más enseñaba en español y pues chavos así se adaptaron y entendieron, ¿no? ¿Cuál era el chiste, no? La gran mayoría de los alumnos eran hijos de profesores de la universidad, aunque hay una gran comunidad, digamos, de hispanohablantes, ¿no? De mexicanos, ¿no? Ellos no mandaron sus hijos a esta escuela, ¿no? Porque no querían que salieran bilingües, ¿no? Entonces, hay todo un contexto y eso es muy difícil, ¿no? Y de ahí sería también mi pregunta, ¿no? Estamos aquí en el módulo de activismo digital, ¿no? Si ya, digamos, el problema no es tanto a nivel, digamos, de la comunidad, de la familia, ¿no? Sino de todo el contexto, ¿no?
Hay como estrategias, herramientas, digamos, de activismo digital para mover este contexto un poquito, para que sea un poquito más amable para las lenguas indígenas. Basta. Yo creo que precisamente es eso el activismo, de ahí nace, ¿no? De que cuando ves todo en contra, ¿no? Y tú te animas y dices, ¿sabes qué? O sea, eso no puede ser así y hay que hacer algo. Entonces me parece que la apuesta de las lenguas indígenas, las personas que abren blogs en su propia lengua, los que hacen podcasts, ¿no? Los que hacen TikToks, ¿no? Me parece que es esa, ¿no? El camino, ¿no? Entonces utilizan herramientas que de cierta forma eran, ¿no? Para hacer como más homogéneo este mundo, para mostrar que el mundo es diverso, ¿no? Que es multicultural. Entonces me parece que ese es el instrumento, ¿no? El instrumento ese es el propio activismo, o sea, ¿no? Es eso, ¿no? Del activismo, no sé, yo creo que esa sería mi respuesta o mi opinión. Y yo creo, Oliver, que, o sea, que si bien es un asunto sistémico, o sea, yo creo que el hecho de que una persona, o sea, no sé, y eso es yo creo el reclamo que luego hacemos de una manera u otra a los profes, ¿no? A los profes o a los dirigentes que están discursando sobre esto de la importancia de la educación bilingüe o sobre la importancia de las lenguas y que a sus propios hijos no les enseñan, ¿no? Un poco lo que dices, porque de pronto como tienen más acceso ellos, tal vez pueden mandar a sus hijos a estudiar a la ciudad o a mandarlos a escuelas donde no son sistemas bilingües y entonces creo que ahí sí hay decisiones individuales reforzando lo que el sistema te está diciendo, por más que tú se supone estás más consciente y estás más politizado. Entonces, yo pienso en mis papás o en mi mamá y en mi papá, ¿no? Cuando ellos estaban promoviendo todo este asunto de la lengua mije, qué incongruente hubiera sido con el pretexto de decir, es que Sofía habla zapoteco y por eso mis hijos no van a hablar mije, o es que Floriberto habla mije y por eso mis hijas no van a hablar mije en lugar, mejor español para que no se confundan. O sea, como eso hubiera sido muy absurdo. Y eso fue hace más de 30 años, ¿no? Cuando tomaron la decisión de que por lo menos una de las lenguas que predominaba en ese momento en la familia fuera la que aprendiéramos. Entonces pienso en la generación de ellos, o sea, como que hubo personas que sí tomaron esa decisión y que al final son esas generaciones que hicieron que ahorita estemos generaciones también, ¿no? O sea, como de estas personas que estaban discursando y politizando estos procesos. Entonces creo que nosotras, o nuestras generaciones, ahorita todas estas generaciones de profes de la sección 22 o que están en todo este movimiento de ¿Reivindicación? Ajá, pero este plan nuevo de... Peteo. El peteo, ese plan nuevo. O sea, como todos los profes que están ahí, que echando chorros, o sea, yo conozco muchos maestros y que a sus hijos no les están enseñando, a pesar de que viven en la comunidad. O sea, son los primeros que están dirigiéndose a sus hijos en español. Y lo que yo sí sigo como en esta idea de lo que Rodrigo decía hace rato, de hace un rato para acá, que ya seguimos la línea que ha dicho ya, de si tenemos oportunidad de tener nuestro sistema educativo, los primeros años sí tienen que ser monolingües en la lengua que queremos que el niño aprenda. O sea, porque el español ya está, el español nos lo van a meter de cajón y sí hay que pulir algunas cosas después y en, no sé, en segundo, tercero, cuarto de primaria.
pero si queremos realmente que nuestra lengua esté predominante, por lo menos en esa primera etapa formativa, sí tenemos que pensar en un modelo no bilingüe, sino monolingüe, pero en la lengua. Entonces, creo que ahí sí, o sea, hay decisiones personales que van, o sea, que es el activismo personal que sí puedes hacer. Y justo como lo que decía Hilario, que hay que tener hijos, pues luego pensar es que tus hijos son tu público cautivo. O sea, un niño no te va a decir cuando está empezando a balbucear, yo no quiero hablar mije o yo no quiero hablar zapoteco. O sea, porque no, está adquiriendo la lengua y va a aprender la lengua que tú le enseñes. Entonces creo que tenemos que tener como mucha claridad en eso y no decir es que se confunde o es que no, pues no. O sea, un niño a esa edad va a escuchar todo lo que tú le digas y creo que los que sean papás y mamás no nos dejarán mentir en que ese es un proceso, ¿no? Como lo que escuchen es como van configurando sus primeras interacciones, ¿no? Pero bueno, nada más ese era el comentario. Muy bien, bueno, pues ahora sí vamos a abrir una ronda. Tenemos aproximadamente unos 10, 12 minutos para poder escuchar al resto de las personas participantes en el laboratorio. Yo quiero creer que esta charla tan interesante ha generado muchas dudas, cuestionamientos. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta para nuestras personas invitadas, puede levantar la mano, prender su cámara o micro. Si alguien tiene dificultades con estas cuestiones técnicas, nos lo puede escribir en el chat y con gusto leemos la pregunta o el comentario. ¿Quién se anima a arrancar? Chavos de Ceucida, ¿tienen algún comentario? Pregunta. Yo en realidad, yo más bien no tengo una pregunta, ¿no? Me generan como muchas reflexiones y esto que comentan sobre la importancia de que quienes están generando como el uso de las lenguas, o es que esto sucede en otras áreas, ¿no? De cuando dicen, sí, son activistas en la defensa de su lengua, pero sus hijos no hablan la lengua, ¿no? O pasa esto, son defensores de la educación pública, pero sus hijos estudian educación en escuelas privadas. Entonces son cosas que se reproducen en distintos ámbitos. Y sí, yo creo que una de las tareas principales es precisamente que quienes estamos interesados, involucrados en esto, realmente hagamos un uso de esto de forma en la vida cotidiana, ¿no? Más allá de que solo sea en un activismo o en una forma de generar activismo, ¿no? Pues no, más bien yo no tenía una pregunta, pero me dejan así como muchas reflexiones y pues gracias a los que participan y nos comparten sus experiencias. Gracias, Leti. Yo creo que es mucho de lo que venimos reflexionando a lo largo de todo el laboratorio también, cómo hacemos un análisis, una crítica o un debate a partir de colocarnos como gente pues en acción, ¿no? O sea, como también hay cosas que nosotras y nosotros somos parte de y un poco cómo nos movemos en lo digital, en los activismos y en la incorporación de herramientas, pues desde una práctica congruente, ¿no? De pronto siento que mucho de lo que hemos charlado a lo largo de las varias sesiones que llevamos, al final nos rebota a mirar cuáles son nuestras prácticas en lo individual y en lo colectivo, ¿no? ¿Alguien más tendría alguna otra duda o pregunta o incluso reflexión que ahora le salte y quiera compartir en este espacio? Pues yo no pongo mi cámara porque no estoy muy bien de salud, pero aquí estoy.
y no me siento como tan cómoda de prender la cámara porque estoy acostada. Tranquila, Arge, que te pues mejores pronto y te escuchamos. sí, ya estoy mejor, gracias. Pues me parece interesante los aportes de Tajeo y de Rodrigo y bueno, del otro compañero que, Dani, no, bueno, de los tres Eddie. ponentes, Eddie, perdón, porque creo que abona al tema del laboratorio y a mí me hace como conexiones con qué relación tiene con los cuidados digitales, pensando en el cuidado desde también esto que hemos platicado de lo que, por ejemplo, en este caso, al ser la lengua materna, sernos heredada desde la madre, que pareciera que solo es así, ¿no? Por lo que comentaba Tajeo del requisito que pareciera que hay que tener para poderla compartir o heredar, pero también me hace pensar en el cuidado desde ahí, ¿no? O sea, ¿qué implica el enseñar a nombrar, el criar acompañando a un niño o una niña a que vaya nombrando y cómo esto que hemos platicado en el laboratorio de los términos que vamos incluso adquiriendo y que aunque no nos lo heredó nuestra madre, todos estos términos que hemos discutido que con la internet hemos ido adquiriendo, pues al final también los vamos mamando y los vamos adquiriendo, o sea, los vamos incorporando, ¿no? Por qué no así pensarlo desde las lenguas indígenas? Y bueno, a mí siempre me deja como muy bueno, no al margen, pero como que me quedo, pues con una sensación de pronto de que el trabajo que se hace para visibilizar que no estamos rescatando nada, o sea, esto que menciona Tajeo de este discurso que hay también de que vamos a rescatar y vamos a salvar la lengua, vamos a casi que ayudarles, ¿no? Cuando en realidad las lenguas están vivas, más bien lo que coincido con lo que decía Rodrigo, o sea, en realidad no es que hay que rescatar nada, sino más bien es que hay que hacer, como asimilar que están vivas y que lo que se está queriendo es aniquilarlas, ¿no? Y bueno, en eso la escuela tiene todo pues hablando de la justicia lingüística, pues tiene toda su gran porcentaje de responsabilidad ahí. Y a mí me surge la pregunta para los ponentes, ¿qué tanto o cómo enfrentar esa didáctica escolar que pues mutila y lo sigue haciendo? Y esos discursos también de odio y de invisibilización, incluso, pues no sé, puede haber libros de texto, por ejemplo, en lenguas indígenas, pero pues tardan siglos en llegar, nunca llegan completos. Ese es un aspecto, ¿no? Por ejemplo, de que no hay esos materiales, ni creo que el sistema lo esté realmente pensando, al menos desde mi experiencia docente, que esté pensando realmente en que la lengua se asimile como una lengua viva. Y luego, por otro lado, pues tampoco hay, pues todo, estamos viviendo todo un sistema donde, pues el maestro que habla zapoteco está en la chinanteca y el chinanteco está en la mije, o sea, toda esta cosa que al final, ya lo he comentado antes, pues que al final tampoco es que ayuda mucho a que dentro del mismo sistema escolarizado suceda algo. Yo eso sí lo veo como una gran limitante y con todo y el peteo que se ha implementado en Oaxaca, que es este programa de transformación educativa, que pretende que pues haya como esa visión de respeto desde la comunidad y de trabajo comunitario desde la escuela, pero al final este tema pues no se mira claro, ¿no? Si tú lees el peteo, pues no se mira claro cómo le van a entrar a hacer justicia lingüística, ¿no? Desde esas dinámicas que está planteando el mismo programa y que aunque pues se puede decir que es de avanzada porque no lo tiene otro estado, creo, y por eso se enorgullecen mucho los docentes en Oaxaca, sin embargo, pues pues yo diría que está en pañales, ¿no? Y bueno, algo que no quiero perder y que lo quería decir hace rato es, de pronto quienes, por ejemplo, no hablamos una lengua indígena, que no crecimos tampoco porque pues igual nuestros abuelos o bisabuelos fueron quienes lo hablaron, pero ya a nosotros no nos quedó nada casi. ¿Cómo nos vamos, cómo se mira desde quienes lo hablan, las herramientas o las estrategias para acercar a estas personas que no lo hablamos y que estamos como
pues que estamos en este lado de la justicia, de que estamos del lado de que deben seguir vivas, de que a nuestros hijos, yo por ejemplo a mi hijo le hablo de las distintas lenguas que hay y que sepa que hay esa diversidad también desde la lengua, ¿no? No solo desde desde el color de piel, desde las distintas formas de comportarnos, de vivir nuestra sexualidad, sino también desde las lenguas. Eso es lo más que yo puedo hacer, ¿no? Bueno, entre muchas otras cosas seguramente, pero ¿cómo, cómo se podría hacer una intersección, por decirlo así, con quienes no, para que haya más personas en este movimiento? Es decir, porque si solamente se limita o se cerca a los grupos de los grupos de personas que hablan o que nacieron con una lengua indígena, pues siento que eso también lo limita bastante. De pronto yo tengo esa sensación, igual y porque yo no me he metido más en este activismo. Sin embargo, pues me parece que sería importante como hacer esos vínculos o esas alianzas o esas intersecciones con quienes somos ignorantes, por decirlo así, de alguna manera, de las mejores maneras o los caminos que hay para estar en este activismo. Y por último, pues desde la visión del tema que es hoy, que es este activismo digital en lenguas indígenas, sí coincido totalmente en que al final los recursos, como se puede también conocer en el idioma español, puede haber muchos materiales didácticos y guías y soportes, plataformas, pero es cierto que si no se generan los espacios, me parece como incluso al margen de la escuela, como espacios que también son válidos para el aprendizaje, en este caso de la lengua, pues no va a haber mucho, ¿no? Porque la escuela como institución, eso, como corta, pero además legitima que lo que ahí se aprende es lo que es la neta, ¿no? Es la lengua y eso es lo que se debe aprender. Y en este caso, pues, si se van legitimando también los espacios no escolarizados, los espacios más comunitarios, más familiares, incluso no necesariamente siendo mamá o papá de un niño, sino asumiendo que la niñez de una comunidad o de un lugar, pues su crianza y su educación nos corresponde a toda la sociedad, ¿no? Yo creo que también desde ahí podría mirarse que cualquier persona que quiera transmitir su lengua a la niñez de su comunidad, de su familia, tenga o no paternidad o maternidad sobre ellos, pues entonces eso puede contribuir muchísimo a que pues esto se vaya transformando y como dice Tajeo, tal vez no vamos a verlo, ojalá que sí, pues eso nos permite ir avanzando en el tema, ¿no? Eso, igual y ya me revolví, pero bueno, eso quería decir. Gracias, Arge. Bueno, pues yo pensaría en que abramos de regreso los micrófonos para Tajeu y Rodrigo, si hay algo que quieren contestar o compartir a partir de las reflexiones que nos cuenta Argelia y estas dos preguntas puntuales que le surgen en relación al sistema educativo y a quienes pues no hablamos ninguna lengua indígena, mientras alguien más se anima a levantar la manita. Yo bien rápido, la solución no va a venir del sistema educativo así como está. O sea, yo creo que ya eso ya como ya lo tenemos muy superado en ciertos movimientos, creo. Algunos lo tenemos más claro que otros, pero ahorita ya sabemos que la escuela no va a venir, porque justo hemos visto que el potencial de la escuela es tan grande, o sea, que si los maestros en esa vacuna de CanSino les hubieran puesto el chip de hablen en su lengua, yo creo que tendríamos el super multilingüismo andando en 5 años bien potente, pero bueno, no pasó. Y lo otro es que esta articulación con las personas no hablantes o sea, casi todo lo que hay de activismo digital de lenguas indígenas es para consumo de los no hablantes. O sea, creo que eso es o sea, todo es bilingüe, casi todo es bilingüe. Yo me atrevería a decir que el 95-98% de contenido en lenguas indígenas en Internet está de manera bilingüe.
somos muy poquitos los que tenemos contenido digital, o sea, ya sea libros, ya sea memes, ya sea incluso un tweet, que no esté traducido. Entonces, creo que es un movimiento como muy enfocado a la visibilización, a la sensibilización, a la divulgación. Entonces, como las personas que no hablan, la forma en que se pueden acercar a los movimientos o en general al panorama de la diversidad, pues es a través de conocer, de nombrar. Hubo una campaña que impulsamos hace como 9, 8 años que se llamaba Todas se llaman lenguas y era contra el uso despectivo de la palabra dialecto, ¿no? Porque justo dialecto se ha usado para menospreciar, para disminuir la potencia de las lenguas. Entonces, como que siento que eso es lo que está más permanente, ¿no? O sea, y que también el Estado hace todo el tiempo. O sea, no solo los activismos más comunitarios o más colectivos, más individuales, sino que también el INAL y el INPI, Secretaría de Cultura, cada que difunde algo sobre diversidad lingüística, lo hace de manera bilingüe. Entonces, de entrada, el hecho de que esté de manera bilingüe ya es porque está dirigido a un público que va a hablar español y que a veces, digamos que para los que no hablamos zapoteco, no hablamos náhuatl o mixteco, pues es la manera en que también nos interconectamos. O sea, utilizamos español como lengua franca, como en algún momento fue náhuatl, para poder comunicarnos con personas que están haciendo trabajo en otras lenguas, pero principalmente está dirigido a estas personas no hablantes. Y claro, lo que dices al final, Argelia, de lo de la, o sea, como de tú puedes contribuir, aunque no sean tus hijos, en una creencia colectiva, claro. O sea, por supuesto, siempre, y es algo que igual y después, no me acuerdo si está en un post de Yasnaya, que hay como un decálogo de qué puedes tú hacer para que una lengua no se muera o para que contribuyas a que no se muera. Y una de las cosas muy importantes y muy fundamentales que es para nosotros, o sea, para los que sí hablamos alguna de estas lenguas, es que cuando veamos un bebé, le hablemos en esa lengua, o sea, bebé, el bebé de quien sea, pues. O si tenemos un bebé, decirle, por favor, a mi bebé háblale en mije o háblale en zapoteco, no le hables en español. Porque algo que es muy común ahorita ver en muchos lugares, no solo en la ciudad, sino también en las comunidades, es que a los bebés se les está hablando en español. Ay, qué bonito bebé, y no sé qué. Y ya en mije ya esa interacción no se da. Entonces, enunciarlo como algo que se puede hacer para nosotros era muy importante. Y entonces, pues eso, ¿no? Como para los que no hablan las lenguas o para los que solo hablan español, pues están todos esos recursos. O sea, cuando sacan campañas de cómo se dice te amo en 10 lenguas indígenas, pues es que esto es para sensibilizar a las personas que no hablan esas lenguas, ¿no? Y claro, también le da estatus, porque para estas personas que hemos crecido, o unas más que otras, como menospreciando nuestras propias lenguas o tratando de ocultarlas, pues verlas de alguna forma valorizadas en otros contextos, en otros soportes, pues también nos va cambiando la perspectiva de su importancia o de su valoración. Súper. Tú, Rodrigo, ¿quieres agregar algo, además de lo que ya comenta Tajeo a partir de pues, estas reflexiones y cuestionamientos que nos comparte Argelia? ¿O alguna de las otras intervenciones que también dieron? Sí, concuerdo completamente con Tajeo, ¿no? Y con Argelia también. Me parece que el problema es muy complejo. La solución creo que ya la tenemos, ya la identificamos, y es a través de una educación monolingüe, ¿no? Ahora no bilingüe, sino monolingüe, como menciona Tajeo, pero pues eso igual tampoco va a llegar, ¿no? Entonces va a ser muy complejo. Una solución, pues me parece que la solución es otra vez, ¿no? Retomar estas luchas, ¿no? De maestros y profesores de lenguas indígenas de hace años, ¿no? Desde los 80, 70 y a través de los sindicatos, ¿no? Y me parece reactivarlo, ¿no? Porque al final de cuentas yo creo que la respuesta que dio el Estado y que básicamente era
que la educación bilingüe se componía de 50 minutos, ¿no?, a la semana de la enseñanza de lengua indígena, pues esa era la educación bilingüe. Entonces, como que esos movimientos llegaron y aterrizaron y el resultado fue eso, como que el producto que les dieron fue eso y de cierta forma calmaron, ¿no?, todas esas ansias o todo ese impulso, ¿no?, de buscar una educación bilingüe en ese tiempo. Me parece que igual toda la gente que está involucrada en la educación, ¿no?, tiene ese interés. No significa que no quieran una educación bilingüe, sino que el propio sistema me parece que al final dio una respuesta bastante sencilla, ¿no?, que no comprendió y al final pues los ánimos quedaron ahí. Entonces sería, yo creo que a partir de la educación, pues básicamente retomar, ¿no?, esas luchas, ¿no?, de buscar una educación verdaderamente bilingüe, ¿no? Al menos bilingüe, pero pues ya lo dijo Tajeo, yo creo que la solución es monolingüe, pero pues al menos la bilingüe, pero que no esté ligada simplemente 50 minutos, ¿no?, a la semana de enseñanza de la lengua indígena. Perfecto. Bueno, pues ya vamos a tener que ir cerrando esta parte, entonces si alguien tuviera un último comentario, puede levantar manita o abrir micro. Vas, Oliver, que tenías un comentario. Además, lo que dijo antes Tajeo, no sé qué es más fácil, incidir en mis hijos o incidir en la forma de enseñar de la sección 22, ¿no? Porque a veces creo que los dos parecen tareas como imposibles, ¿no? Pero creo que a lo mejor será un poquito, ¿no?, y volver otra vez a la parte del activismo digital también, ¿no? Creo que por lo menos, no como una parte principal, pero como herramienta, creo que la Internet sí ha dado como ciertas cosas que antes no tuvimos, ¿no? Y creo que ustedes ya las mencionaron y a lo mejor nada más para resaltar, ¿no? El mismo hecho de que por la internet nos podemos comunicar con gente en todos lados, ¿no? Eso también crea la posibilidad de practicar más el uso de la lengua, ¿no? Porque creo que la mayoría que estamos aquí en esa, bueno, o muchos que estamos aquí en esa ventana enfrente de mí, vivimos, digamos, en una diáspora, ¿no?, donde no hay alrededor de nosotros, no hay tanta gente que habla nuestra lengua materna, ¿no? Y eso hace 30 años significaba que no la podías practicar porque nadie te entendía, ¿no? Y no había ni material ni como para leer, o no mucho, ¿no? Eso ahora no es un problema, ¿no? O sea, yo puedo estar aquí, puedo chatear en alemán con mi hermano, ¿no? Y no hay ningún problema, ¿no? O sea, creo que eso sí es como una herramienta potencial, digamos, que a lo mejor ayuda, ¿no?, en esa tarea. Y la otra que también mencionó Tajeo son los materiales, ¿no? Y creo que para resaltar, ¿no?, tuvimos el curso de Zapoteco Shiza, ¿no? Y ahí con Rayo. Y un gran problema de eso es que no hay mucho material, ¿no? Si yo quiero armar un curso de alemán, ¿no?, pues voy a la internet, ¿no? Hay videos, hay todo lo que, o sea, lo armo así fácilmente, ¿no? Para lenguas indígenas no existen tantos materiales, ¿no?, para aprenderlo como, digamos, como segundo idioma, ¿no? Y creo que ahí también falta, si hablamos de justicia lingüística, pues ahí lo que falta es dinero para que la gente se pueda dedicar a crear estos materiales, ¿no? O sea, y creo que es mucho, digamos, y no es una solución, ¿no? Pero es como un paso bastante fácil, ¿no? Para gente que dice que queremos eso, pues entonces sí pongan la lana, ¿no? Y vamos a tener gente que sí va a crear materiales, ¿no? Y ya como dijo Arge, antes eran libros de texto que nunca llegaban, pues ahora tenemos la internet y se pueden poner en bases de datos y se baja, ¿no? Entonces se supone que ya no hay que esperar camión, ¿no? Entonces creo que sí hay como ciertas cosas donde el medio nos puede ayudar, creo, en este sentido
a lo mejor pues cambia un poquito las cosas. Eso ya como mi comentario, no sé si están de acuerdo o no. Veo nada. Para no salir ahí como cerró Rodrigo, pues sabemos que hay que hacer, pero no va a pasar, ¿no? Entonces, es que sí, a lo mejor hay otras cosas, ¿no? Bueno, no me quieren regañar. No. Okay. Está bien, gracias. Entonces creo que me toca nada más la parte final, que es, como siempre, vamos a tener una tarea, ¿no? Y esa es en el foro, y creo que como la semana pasada había, digamos, no tanta participación, creo que vamos a aumentar el foro simplemente de la semana pasada, ¿no? Para que nos puedan compartir, digamos, en qué tipos de activismo participan, ¿no? Y también qué herramientas, digamos, especialmente usan, ¿no? Entonces vamos a, en el mismo foro, básicamente, combinar esas dos preguntas, ¿no? Vamos a también aumentar en el Moodle y igual el miércoles les mandamos un correo sobre eso. Bueno, pues muchas gracias, Tahu. Muchas gracias, Rodrigo. Siempre es como esperanzador escucharles, ¿no? Porque digo en el sentido de no la parte dramática que viene acompañado del contexto sistémico, político y todo lo demás, pero siempre como hay una conversación rica, ¿no? De que anima a seguir haciendo lo que hemos venido haciendo por varios años. Y creo que también eso es importante, ¿no? Reflexionarlo, cuestionarlo, compartirlo, que es muy importante, ¿no? Para cada uno de nosotros. Entonces quiero agradecerles, ¿no? A ti, Rodrigo, y a ti, Tajú, por compartir con los que estamos aquí en el laboratorio, ¿no? Pues esta experiencia, ¿no? Y sus implicaciones, no solo políticas, económicas y culturales, que también ya se enunciaron ahí, ¿no? Porque a veces lo pensamos de una sola forma, ¿no? Sí, solo es un problema sistémico político, ¿no? O sistémico económico, ¿no? Pero muchas veces es cultural y no se pasa a esa parte, ¿no? Que es como lo más invisible, diremos muchas veces, ¿no? Porque la cultura invisibiliza muchas otras cosas que no están ahí visibles, ¿no? Entonces creo que es muy importante reconocerlo. Entonces eso, gracias. Gracias, Ro. Es un gusto verles aquí de nuevo. Muchas gracias, Keado. Muchas gracias, Oliver. Gracias, Keado. Un gusto compartir con ustedes esta tarde. Gracias, Oliver. Y tienes razón, o sea, hemos tenido 2 Sevilems virtuales, entonces sí ayuda el internet. Muchísimas gracias y un gusto estar con ustedes hoy. Muchas gracias a ustedes. Un gusto verlos otra vez. Aunque sea en pantalla. Muchas gracias, nos vemos la próxima sesión. Sí, gracias a los invitados, a Tajeo y a Rodrigo. Nos estamos viendo la próxima sesión y también nos estamos leyendo en el foro. Por ahí seguimos conversando el resto de la semana de aquí al lunes de nuestra próxima sesión. Que tengan lindo resto de lunes. Gracias, bye. Bye.